Ya estamos de regreso con más de D-News para América Latina. Hoy hay una noticia que conmociona a Argentina, especialmente porque allí, en la península Valdés, en Chubut, se han encontrado entre junio y el presente 2024 71 ballenas francas australes muertas. Esto, por supuesto, ya lo comparan con lo ocurrido en el 2022, en una mortandad a la que además adjudican un fenómeno denominado marea roja. Pero ¿en qué consiste esa marea roja y qué tan cierta este informe que detalla los ejemplares encontrados durante el año y que esboza como principal causa es? El programa de monitoreo sanitario Ballena Franca Austral ha publicado un informe a raíz del evento de la mortandad de estas ballenas francas adultas que ocurre en la península Valdés. Se detalla la cantidad de ejemplares y el estado de descomposición en el que se encuentran. Para entender esta situación crítica, vamos a conversar con el biólogo, director científico del Instituto de Conservación de Ballenas. Él es Mariano Cironi y ya está con nosotros en la señal de D-News. Mariano Cironi, bienvenido, gracias por su tiempo, ¿cómo está? Hola, buenas tardes Andrés, gracias a ustedes por la convocatoria para hablar de este caso. Bien, un importante caso porque estamos hablando de estas ballenas, una cantidad de muertes que se dobla a las últimas ocurridas, hecho que se compara, por ejemplo, en el 2022. Según su mirada, ¿cuáles son las causas de muerte de estos mamíferos? Bueno, primero una aclaración. Lo que nos preocupa particularmente en este caso es la cantidad de ballenas adultas muertas. Ok. Los números a veces dichos de manera general pueden confundir un poco. Cuando hablamos de 71 casos, en este caso estamos hablando de ballenas que murieron, como decías hace un minuto, desde junio a la actualidad, y muchas de esas ballenas son ballenas crías de esta temporada. Tengamos en cuenta que Península Valdés es un área de cría y todos los años se registran ballenatos muertos en un área de cría como esta. En este caso, como decía, lo que más nos preocupa es el número de ballenas adultas que murieron durante la segunda mitad de octubre, y aquí estamos hablando de 15 ballenas adultas, de las cuales 12 son hembras. Estas hembras son hembras reproductivas que seguramente tenían sus crías, y entonces Sí. también esas crías seguramente se contabilizarán entre las ballenas muertas. Entonces es importante diferenciar eso en los casos de ballenas adultas y ballenas crías en estas mortandades. Entonces, déjeme entender porque quiero que quede claro. La muerte de las crías es de alguna manera un proceso, si se quiere, natural, y lo que hoy conmociona es la muerte de las ballenas adultas. Se habla ya de Correcto. intoxicación. ¿Está usted de acuerdo con esta posibilidad? ¿En qué consiste? Esto como una posibilidad, sí. Como mencionabas, en el año 2022 hubo otro caso en el que murieron 28 ballenas adultas, y en ese caso también trabajamos con estos animales muertos, y allí la evidencia fue bastante más clara, apuntando al hecho de que fueran producidas estas muertes por lo que se conoce como mareas rojas. Estas mareas rojas son producidas por organismos del plancton que producen biotoxinas naturalmente, y que, si son consumidas por mamíferos como las ballenas, pueden ser tóxicas. También pueden ser tóxicas para las personas, ¿no es cierto? Y eso sucede cuando las personas consumen, por ejemplo, bivalvos, mariscos, que Sí. están contaminados con estas biotoxinas. Bien, eso. En este caso, aún la evidencia no es clara, por lo tanto, estamos hablando solamente de una hipótesis, y estamos trabajando sobre esto, esperando tener todavía más muestras para poder definir si realmente aquí también se han visto afectadas por las biotoxinas. Quiero entonces que quede también bastante clara si es la recomendación a las personas que están en la península Valdés evitar, número uno, acercarse a la zona, bañarse en esas aguas, acercarse a las ballenas muertas y, por todos los casos más importantes todavía, evitar comer este tipo de comidas de mar, mariscos como usted lo mencionaba. ¿Di correcto los tips? ¿Le parece que hay que sumar algún otro? Lo que debo decir con seguridad es que acercarse a las ballenas muertas definitivamente no es una buena idea, así que sí, siempre mantenerse lejos y reportarlas a las autoridades cuando se encuentra un animal muerto en las playas. Lo otro, existen dentro del gobierno de la provincia de Chubut, en este caso si estamos hablando de Península Valdés, aquí en Argentina, el gobierno monitorea, el gobierno provincial monitorea a través de distintas organizaciones los niveles de toxinas por ejemplo, en los mariscos
alimentos y emite alertas cuando los niveles de toxinas son elevados. Eso es algo que todavía no ha sucedido, pero sí, como sabemos, en octubre hubo registros de Alexandrium, por ejemplo, que es una de las especies que produce estas biotoxinas, en muestras analizadas por colegas por ejemplo, del CECIMAR, CONICET, en Puerto Madryn, detectaron células de Alexandrium, pero aún no hay una alerta por los niveles de toxinas que puedan ser perjudiciales para el ser humano. Igualmente, la recomendación es siempre confirmar antes de consumir bivalvos recolectados naturalmente, recolectados en la playa, por ejemplo. Siempre es importante informarse antes. Más allá de lo que haya sucedido con las ballenas, nunca es una buena idea consumirlos sin saber realmente si existen niveles preocupantes de biotoxinas o mareas rojas. Biólogo, hablemos de estas ballenas que se han encontrado muertas. A mí la lógica me dice que entre más descompuesto el cuerpo esté, es más difícil poder analizarlo. ¿Cuál es la situación de estas ballenas para el análisis correspondiente que ustedes harán allí? Bueno, ese es un punto importante el que mencionas, teniendo en cuenta que estamos ya en primavera, que las temperaturas aumentan, las ballenas mueren en el agua y muchas veces pueden pasar varios días hasta que llegan a una playa donde pueden ser analizadas. Y además, Península Valdés es un área con muy poca población humana, salvo, por ejemplo, el poblado de Puerto Pirámides. Y entonces, si una ballena vara allí en el pueblo, bueno, por supuesto es detectada rápidamente, pero en otros casos no. Las ballenas mueren en playas donde nadie las ve y pasan varios días hasta que son reportadas o hasta que nosotros las encontramos durante nuestros relevamientos para justamente detectar ballenas muertas. Y como vos bien decís, estos animales luego de varios días de muertos están descompuestos los cadáveres y las biotoxinas, que son orgánicas, también se descomponen con el cadáver y Claro. por lo tanto se dificulta la detección de esas toxinas en un cuerpo que ya lleva varios días muerto, ¿no es cierto? Biólogo, quiero en este momento hacer una pregunta que me asusta la respuesta, pero ¿qué tanta responsabilidad de todo lo que está pasando a estos magníficos animales tiene el hombre? Y si el hombre es responsable de alguna manera, ¿qué se puede hacer para evitar estas muertes a futuro? Bueno, sí, ese es un punto clave también en estas cuestiones. Las biotoxinas son naturales, suceden naturalmente. Como he dicho otras veces, también, por ejemplo, hay un animal tóxico como puede ser una serpiente que mata a una persona cuando la muerde. Y eso es una muerte natural que sucede naturalmente por toxinas que existen en la naturaleza. Pero sí hay ciertas evidencias a nivel mundial, y aquí ya no estoy hablando de Península Valdés en Claro. particular, sino que a nivel mundial se van registrando casos de mareas rojas o de floraciones algales nocivas con más frecuencia, más intensas y que los especialistas están relacionando con el aumento de la temperatura del mar, con el aumento en la cantidad de nutrientes en el agua, es decir, temas relacionados con el cambio climático global, con el impacto de actividades humanas en el mar que pueden aumentar la frecuencia y la intensidad de estos eventos. En este caso no estoy diciendo que esto es lo que haya sucedido aquí, pero Claro. sí que a nivel mundial se está registrando un aumento en la frecuencia y la intensidad de las floraciones algales nocivas. Así que nosotros como seres humanos podemos hacer algo para revertir eso, por lo menos, teniendo una actitud siempre más responsable y más amigable con el ambiente marino. Mariano Cironi, biólogo, gracias por sus precisiones. En un momento tan importante como este, tenga una buena tarde y esperemos lo mejor para la vida animal. Bueno, muchas gracias de nuevo a ustedes por el espacio y bueno, si quieren más información en nuestro sitio ballenas.org.ar hay más información sobre el programa de monitoreo sanitario Ballena Franca Austral. Bueno, muchas Excelente. gracias. Muchas gracias.